Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas, de todo lo que está ocurriendo en torno a la escalada en Oriente Medio. Empezamos poniendo el foco en Irán. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní Ali Bagheri Kani va a visitar Rusia del 18 al 20 de abril, según ha informado este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El viaje del diplomático se produce en medio de altas tensiones en Oriente Medio entre Irán e Israel tras el intercambio de ataques aéreos. Rusia, aliado de Irán, ha pedido a ambas partes que actúen con moderación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho a RIA Novosti que Kani va a participar en la conferencia de no proliferación de Moscú. Añade que también se espera que varias de sus reuniones se realicen con los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Miramos también a Israel. Les contamos que se está llevando a cabo un simulacro, tanto en tierra como en el aire. El ejército de Israel ha concluido una serie de ejercicios, tanto en tierra como en el ciberespacio, simulando una guerra en el norte de Israel. Un simulacro llevado a cabo por el Comando Norte y la Dirección de Servicios Informáticos. Ha simulado el despliegue de fuerzas y el uso de medios tecnológicos y el combate en el espacio digital. Es lo que dicen las CFDI. El Comando Norte también ha llevado a cabo un ejercicio con sus fuerzas de reserva, practicando la coordinación entre sus distintos departamentos. En concreto es lo que está afirmando el ejército. Otro simulacro llevado a cabo por la División 210, División Regional Basán, también ha simulado una variedad de escenarios en el Líbano y en Siria simultáneamente, según apuntan las FDI. Miramos también a Europa. La Unión Europea pretende proponer nuevas sanciones a Irán por su ataque a Israel tan pronto como la próxima semana. Es lo que está afirmando la agencia Bloomberg, cuando los principales diplomáticos del bloque se reunirán para discutir las opciones limitadas que tienen para limitar la actividad de ambas naciones. Europa está explorando cómo ampliar las sanciones que ya impuso Irán por suministrar a Rusia vehículos aéreos no tripulados que se utilizan contra Ucrania, para incluir misiles y drones que Teherán ha proporcionado a sus representantes en Oriente Medio, según diplomáticos familiarizados con el asunto. Varios Estados miembros también han instado a incluir componentes utilizados en las armas, según decían diplomáticos que han hablado bajo condición de anonimato. Miramos también a Estados Unidos. A la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen se está preparando para imponer nuevas sanciones a Irán tras los ataques sin precedentes del fin de semana contra Israel. Es lo que está informando la agencia Axios. Según el informe, Yellen va a introducir las sanciones durante la conferencia anual del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., que tendrá lugar más tarde en el día de hoy, que por supuesto emitiremos en Negocios Televisión. Yellen quiere instar a sus homólogos a que asistan a la conferencia a tomar medidas similares en sus países de origen. En un guión de los comentarios planeados por la propia Yellen, vistos por Axios, afirma que el Tesoro de Estados Unidos no va a dudar en trabajar con sus aliados para usar las sanciones para continuar perturbando lo que dice es una actividad maligna y desestabilizadora por parte del régimen iraní. Miramos también uno de los sucesos que han tenido lugar en el día de hoy, un incendio iniciado en torno a las 8 de esta mañana que ha destruido el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, un inmueble histórico construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, uno de los emblemas de la capital danesa. El fuego ha afectado el tejado y ha provocado ya el derrumbe de su icono chapitel, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El Departamento de Bomberos de Copenhague ha confirmado en su cuenta de X un despliegue masivo de efectivos en la zona, si bien vídeos publicados en redes sociales muestran que las llamas están aún activas, así como una gran columna de humo en el edificio. Dicen que están en proceso de despliegue, según indican los servicios de emergencia daneses en declaraciones a un diario local, antes de afirmar que los principales trabajos serán los de rescate y extinción. Hablamos también de Ucrania. Del ministro de Energía ucraniano German Galushenko ha advertido a sus colegas de la Unión Europea que Rusia busca provocar un apagón total en Ucrania con su campaña de ataques contra centrales térmicas hidroeléctricas del sistema energético ucraniano. Dice que Rusia ha modificado la táctica y el armamento que utiliza, es lo que decía Galushenko a los ministros de la Unión Europea. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Seguimos mirando a la actualidad, a todo lo que está sucediendo en el conflicto en Oriente Medio, con Irán, que ha amenazado con utilizar armas que nunca antes ha usado en una respuesta dolorosa y severa en el caso de que Israel lance ataques aéreos en represalia por el ataque por parte de Teherán del pasado fin de semana. Israel ha prometido anteriormente que responderá al ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles de Irán, en medio de temores de que Oriente Medio esté al borde de una guerra total. Mientras tanto, Occidente instaba que prevalezca
prevaleciera la calma en el Estado judío al Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní. Decía que Irán está preparado para utilizar un arma que nunca antes han usado en el caso de que Israel responda aún más. Seguimos mirando a Irán en el contexto del reciente ataque en territorio israelí en respuesta al bombardeo de su consulado en Siria. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha afirmado que cualquier nueva acción contra los intereses de la República Islámica se enfrentará a una terrible respuesta. Dice que la operación para castigar al agresor se ha llevado a cabo con éxito y que ahora declaran firmemente que incluso la más mínima acción en su territorio contra los intereses de Irán seguramente encontrará una respuesta terrible, a gran escala y dolorosa, es lo que dijo por teléfono en una conversación telefónica junto al jeque Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar. La administración de Raisi ha publicado un informe de la conversación en su sitio web. Además, el presidente iraní ha opinado que el Consejo de Seguridad de la ONU y la organización en su conjunto no cumplieron con sus obligaciones legales mínimas de condenar el ataque al consulado iraní en Damasco. Irán añade que de conformidad con el derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la ONU, atacó los mismos centros desde donde se llevaron a cabo los actos maliciosos, dice, por parte de la República Islámica. Seguimos mirando a Irán. Hablamos ahora del viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani. Va a visitar Rusia del 18 al 20 de abril, según ha informado este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El viaje del diplomático se produce en medio de altas tensiones en Oriente Medio entre Irán e Israel en un intercambio de ataques aéreos. Rusia, aliado de Irán, ha pedido a ambas partes que actúen con moderación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho a RIA Novosti que Kani va a participar en la conferencia de no proliferación de Moscú. También se espera que varias de sus reuniones se realicen con los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Mientras tanto, la pelota sigue sobre el tejado de Israel, pendiente de cuál sea la respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los detalles sobre cuál va a ser no se conocen en medio de discrepancias en el gabinete de guerra y en medio también de los llamamientos a la contención por parte de los aliados occidentales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha instado a la comunidad internacional a seguir unida en referencia al apoyo prestado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia para interceptar los drones y misiles lanzados por Irán el pasado domingo. Miramos también a Israel. A su gabinete de guerra se reúne este martes para discutir sobre Irán. Se va a reunir en los próximos minutos para discutir la posible respuesta al ataque iraní durante el fin de semana. Es lo que está apuntando en estos momentos un funcionario israelí. Será la tercera vez que el gabinete de guerra tome decisiones, sobre todo se reúna para ver cuál va a ser la decisión, cuál va a ser la respuesta a Irán tras el ataque de más de 300 misiles y drones. Hay discrepancias dentro del propio gabinete. Benny Gantz, el ministro de Defensa, quería una respuesta rápida y contundente, mientras que otros están optando por una respuesta algo más moderada después del ataque por parte de Irán del pasado fin de semana. Les contamos ahora simulacros, ejercicios de guerra por parte del ejército israelí. En concreto, ha concluido una serie de ejercicios tanto en tierra como en el ciberespacio, simulando una guerra en el norte de Israel. Un simulacro llevado a cabo por el Comando Norte y la Dirección de Servicios Informáticos. Ha simulado el despliegue de fuerzas y el uso de medios tecnológicos y el combate en el espacio digital. Según dicen las propias FDI, el Comando Norte también lleva a cabo un ejercicio con sus fuerzas de reserva, practicando la coordinación entre sus distintos departamentos. Según afirma el ejército, otro simulacro llevado a cabo por la 210 División Regional Basán ha simulado una variedad de escenarios en Líbano y en Siria simultáneamente, según apuntan las fuerzas de defensa de Israel. Miramos ahora también a las empresas, sobre todo miramos a las aerolíneas de bajo coste de EasyJet. Han anunciado que cancelan todos sus vuelos hacia y desde Tel Aviv hasta octubre de 2024 por motivos de seguridad. La compañía ofrece reembolsos completos por los boletos comprados. Miramos de nuevo a Israel. Su gobierno ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones contra el programa de misiles de Irán y además que designen a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista a raíz del ataque ejecutado el pasado sábado. En ese sentido, dice Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, que junto con la respuesta militar al lanzamiento de misiles y drones encabezó un ataque político contra Irán. Ha enviado cartas a 32 países y ha hablado con decenas de sus homólogos para abordar esta situación.
Les contamos ahora un importante ciberataque ha comprometido centros de información clave en Israel. Es lo que está informando este martes el periódico Haaretz. Según el informe, los atacantes no solo violaron los centros de datos, sino que también crearon un sitio web para difundir los datos robados. El gobierno de Israel no ha proporcionado ninguna información hasta el momento, mientras que la identidad de los piratas informáticos sigue sin revelarse. Miramos también a Estados Unidos. A Joe Biden ha reiterado que está comprometido con un alto el fuego en Israel. Refuerza la idea de que una guerra abierta en Oriente Medio no interesa a nadie, ni por el lado humano ni por el económico. Biden sigue optando por frenar la escalada. Dice que es un conflicto que no le interesa a nadie. Hablamos también de Alemania, de Annalena Baerbock, ha anunciado este martes que va a partir hacia Tel Aviv, un viaje delicado en un momento en el que el país está esperando ver cómo exactamente van a responderse los ataques militares por parte de Irán. Baerbock ha pedido a Israel que actúe con prudencia y responsabilidad y ha advertido contra la participación de terceros países en un contraataque. Esto significa ataques contra las milicias controladas por Irán en el Líbano, Siria, Yemen e Irak. En concreto, además, también está hablando a Irán. Manda un mensaje muy claro, dice Baerbock: quienes piensan que Israel no puede defenderse están equivocados. Irán está jugando con fuego. Miramos de nuevo a Estados Unidos, les contamos nuevas sanciones. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se está preparando para imponer nuevas sanciones a Irán tras los ataques sin precedentes del pasado fin de semana, según está informando Axios. Según el informe, Yellen va a introducir las sanciones durante la conferencia anual del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. en el día de hoy. Va a instar además a los homólogos que asistan a esta conferencia a tomar medidas similares en sus países de origen. En un guión de los comentarios planeados de Yellen, visto por Axios, afirma que el Tesoro de Estados Unidos no dudará en trabajar con sus aliados para usar su autoridad de sanciones para continuar perturbando lo que dice es una actividad maligna y desestabilizadora por parte del régimen iraní. Sanciones también en Europa. Bloomberg informa de que la Unión Europea pretende proponer nuevas sanciones a Irán por su ataque a Israel tan pronto como la próxima semana, cuando los principales diplomáticos del bloque se reúnan para discutir opciones limitadas en cuanto a limitar la actividad de ambas naciones. La Unión Europea está explorando cómo ampliar las sanciones que ya impuso Irán por suministrar a Rusia vehículos aéreos no tripulados que se utilizan contra Ucrania para incluir misiles y drones que Teherán ha proporcionado a sus representantes en Oriente Medio, según están apuntando diplomáticos familiarizados con el asunto. Varios Estados miembros también han instado a incluir componentes utilizados en las armas, según decían los diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato. Importante también analizar quiénes serían los principales afectados en el caso de que este conflicto se descontrole. Hace apenas unas horas teníamos a José Carlos Díez, nos decía que tanto China como Europa podrían ser los principales damnificados. Lo escuchamos. Nosotros seríamos los más perjudicados junto con China y con Asia del conflicto. Estados Unidos es autosuficiente en petróleo y en gas. Le puede afectar la subida de precios, pero no le va a afectar el suministro, lo tienen propio en el país y nosotros dependemos 100% de ese área, ¿no? Si no nos llega el petróleo por el estrecho de Hormuz o el gas menos, pero si no llega el gas tampoco, pues tendríamos un problema energético, ¿no? Vamos a ver, porque es verdad que parece que está todo muy contenido. La verdad es que es una guerra muy extraña, ¿no? Prácticamente no parece una guerra. O sea, la situación es que hay un poderío militar desproporcionado de Israel y los iraníes ni siquiera han conseguido colocar un dron dentro del otro territorio. Entonces es una humillación y un fracaso tecnológico y militar para Irán el ataque. Miramos también a China. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha llamado a su homólogo iraní. Le ha pedido que no contribuya a elevar la tensión. Confía en que Teherán va a saber dirigir la situación y que va a evitar una escalada. Al mismo tiempo, China aprecia el énfasis de Irán en no atacar a los países regionales y vecinos. En su llamada telefónica, Irán ha trasladado que su país está dispuesto a ejercer la mesura tras ataque contra el territorio israelí. Abdollahian ha trasladado al propio Wang que el Consejo de Seguridad de la ONU no dio la respuesta necesaria al ataque en Damasco y que Irán tiene derecho a la autodefensa en respuesta a la violación de su soberanía. Miramos también al primer ministro británico, a Rishi Sunak, ha alertado sobre el programa nuclear de Irán. Ha defendido ante la Cámara de los Comunes el papel del Reino Unido en el derribo de drones en el ataque del pasado sábado y dice además que hay que intentar que Irán no desarrolle su programa nuclear. Escuchamos.
Iran's nuclear program has never been more advanced than it is today and threatens international peace and security. And there is absolutely no justification for this, at a civilian level, for the enrichment that we are seeing that the IAEA has reported in Iran. And I want to reassure her that we are considering next steps on the nuclear file with our international partners, and we are committed to using all diplomatic tools available to ensure that Iran never develops a nuclear weapon, including using the snapback mechanism if necessary. Les contamos ahora uno de los sucesos más impactantes que han tenido lugar en el día de hoy. Un incendio iniciado en torno a las 8 de esta mañana que ha destruido el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, un inmueble histórico construido entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, uno de los emblemas de la capital danesa. El fuego ha afectado el tejado y ha provocado ya el derrumbe de su icónico chapitel, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El Departamento de Bomberos de Copenhague ha confirmado en su cuenta de X un despliegue masivo de efectivos en la zona, si bien vídeos publicados en redes sociales muestran que las llamas están aún activas, así como una gran columna de humo en el edificio. Dicen los bomberos que están en proceso de despliegue, es lo que indicaban los servicios de emergencia daneses en declaraciones a un diario local, antes de afirmar que los principales trabajos serán los de rescate y extinción. Pendientes de más actualidad, más noticias, más últimas horas, la propuesta de tregua por parte de Emmanuel Macron. Habla de una tregua olímpica. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola, adictos a las bolsas y a los mercados. Si te parece demasiado complejo el escenario global y necesitas una ayuda a la hora de entender los mercados, te invito a que asistas al cierre de Wall Street en Negocios TV todos los miércoles y viernes noche. Donde no solamente empleamos los gráficos, sino también el análisis de datos fundamental, macroeconómico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos, no faltes. Chao. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad. A las últimas horas ponemos el foco ahora en China. En su presidente, en Xi Jinping, ha transmitido hoy al canciller alemán, ha transmitido a Olaf Scholz el apoyo de Pekín a la convocatoria de manera oportuna de una conferencia internacional de paz. Hacía un especial énfasis en que tiene que estar reconocida y tiene que ser indispensable la participación tanto de Rusia como Ucrania. Dice que es necesaria la participación de todas las partes. Añade que China alienta todos los esfuerzos que conduzcan a una resolución pacífica de esta crisis y que apoya que se convoque de manera oportuna una conferencia internacional de paz reconocida por ambas partes. Es lo que decía en una reunión mantenida hoy con su homólogo
alemán. Según la nota, los dos líderes han coincidido en que se debe apoyar los principios de las Naciones Unidas y oponerse al uso de armas nucleares o ataques contra objetivos pacíficos o contra instalaciones nucleares. También han concurrido en la necesidad de resolver adecuadamente las cuestiones de seguridad alimentaria o respetar el derecho internacional humanitario. De acuerdo con el comunicado, sí ha asegurado igualmente que todas las partes deben trabajar juntas para restaurar la paz lo antes posible y que hay que buscar paz y estabilidad y dejar de un lado los intereses egoístas. Miramos ahora a la OTAN, miramos a Eslovaquia. Robert Fico, el primer ministro eslovaco, ha dicho este martes que el Parlamento no va a ratificar la membresía de Ucrania en la OTAN. Dice Fico, Eslovaquia necesita una Ucrania neutral. Los intereses de Eslovaquia se verían amenazados si Ucrania fuera miembro de la OTAN. Es lo que ha afirmado en una conferencia de prensa. Por otra parte, Fico afirma que Eslovaquia apoya el intento de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Dice, apoyamos la ambición de la Unión Europea de invitar a Ucrania lo antes posible entre los Estados miembros. Es lo que decía a los periodistas. Apoya su entrada en la Unión Europea, pero rechaza de plano. Dice que no va a ratificar su adhesión a la OTAN. Miramos ahora a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron espera que se establezca una tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos en París, a pesar de que siguen tanto la guerra entre Rusia y Ucrania como la guerra de Israel con Hamás. Planea, dice Macron, involucrar a muchos socios en la realización de este objetivo, incluido el líder chino Xi Jinping. Decía Macron, queremos trabajar para una tregua olímpica y creo que esta es una oportunidad en la que intentaré involucrar a muchos de nuestros socios. Según él, va a buscar ayuda del líder chino Xi Jinping, que visitará París. Dice Macron, el líder de China llegará a París en algunas semanas. Le pedí que me ayudara en 2022. También se enfrentó a esa tarea durante los Juegos Olímpicos de Invierno organizados en China, según explicaba Macron. También ha calificado los Juegos Olímpicos como un momento diplomático de paz. Miramos ahora a Rusia. Es que el ataque con drones y misiles de Teherán sobre Israel no solo ha involucrado a buques aliados del país hebreo, que desde el Mediterráneo apoyaron el pasado sábado a las fuerzas israelíes. El ataque iraní también ha coincidido con una serie de movimientos navales rusos y estadounidenses en el Mare Nostrum. En el caso de Rusia, el propio domingo, tras el ataque, el Ministerio de Defensa de ese país informó que su fragata Mariscal Shaposhnikov, perteneciente a la flota del Pacífico de su armada y con capacidad de portar misiles hipersónicos, había entrado en aguas del Mediterráneo después de cruzar el canal de Suez. En concreto, el Ministerio ruso presentó el desplazamiento del Shaposhnikov como un largo viaje por mar y afirmó que la tripulación del barco sigue cumpliendo con sus tareas. Además, añadió que el buque un día antes había estado de visita en el puerto egipcio de Safaga, según informaba el Ministerio de Defensa. Miramos ahora a Rusia. Sus autoridades han aclarado este martes que aún nadie ha propuesto oficialmente las condiciones de un alto el fuego momentáneo durante los próximos Juegos Olímpicos en París, una posibilidad adelantada en la víspera por el propio presidente galo Emmanuel Macron. Mostró este lunes su interés porque se pudiera acordar un cese de las hostilidades en Ucrania, también en Oriente Medio, a través de una tregua olímpica, un simbólico mecanismo de la antigua tradición griega con el que lograr un alto el fuego temporal desde una semana antes y hasta una semana después de los Juegos Olímpicos. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado no solo que aún no se haya presentado una propuesta oficial, sino que además existe el temor de que Ucrania pueda aprovechar este tipo de iniciativas para intentar reagruparse y rearmarse, decía Peskov. Esto, por supuesto, complica significativamente el proceso de consideración de tales iniciativas, es lo que reconocía Peskov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. Miramos ahora al presidente ruso. Vladimir Putin ha ordenado a su primer ministro que creara un plan de construcción naval para la próxima década en un plazo de 2 meses, después de que uno de sus funcionarios lamentara cómo las sanciones por parte de Occidente habían obstaculizado la construcción de una gran flota cívica. En este sentido, las sanciones encabezadas por Occidente, impuestas desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, han incluido el corte del suministro de tecnología extranjera crucial para el ejército ruso, así como para sus sectores industrial y manufacturero. El jefe de la agencia de pesca de Rusia, Ilya Shestakov, ha dicho a Putin la semana pasada que de momento solo se habían construido 22 de los 105 buques pesqueros previstos en un programa estatal porque las sanciones habían asfixiado el suministro de tecnologías occidentales utilizadas activamente. Miramos ahora a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido hoy en pedir a sus aliados que se impliquen en proteger a Ucrania de los ataques aéreos rusos, en la misma medida en la que algunos de ellos lo hicieron para proteger a Israel de los misiles y drones de Irán. El jefe del Estado ucraniano ha recordado que, como ocurre con Ucrania e Israel,
no es miembro de la OTAN y afirmó que debido a ello no es necesaria la activación del artículo 5 del Tratado de Washington para poder protegerle, para otorgar a Ucrania el mismo tipo de protección que recibió el Estado hebreo. Decía Zelensky, con voluntad política es suficiente, después de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia ayudaran desde sus bases en la región junto a alguno de los aliados regionales de Israel a derribar parte de los más de 300 drones y misiles que Irán disparó en la madrugada del domingo. Mientras tanto, en Ucrania continúan sucediéndose los ataques. El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha alertado de que la central nuclear de Zaporilla se acerca peligrosamente a un accidente que, de producirse, tendría enormes consecuencias radiactivas. Decía Grossi, no podemos dormirnos en los laureles. Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para minimizar el peligro de un accidente nuclear con mayúsculas. Y seguimos mirando a Ucrania. El ministro ucraniano de Energía, German Galushenko, ha advertido a sus colegas de la Unión Europea que Rusia busca provocar un apagón total en Ucrania con su campaña de ataques contra centrales térmicas e hidroeléctricas del sistema energético ucraniano. Decía que Rusia ha modificado la táctica y el armamento que utiliza. Es lo que decía Galushenko a los ministros de la Unión Europea. Miramos también a Argentina, y es que este martes el gobierno argentino va a firmar en Copenhague el contrato de compra de 24 cazas F-16 estadounidenses. Son aviones de combate con unas cuatro décadas de antigüedad que Dinamarca vende para reemplazarlos por los modernos F-35 y que el presidente Milei ha preferido a los nuevos JF-17 ofrecidos con China con una mejor dotación armamentística. La decisión final ha sido geoestratégica. A Estados Unidos le interesa frenar el avance chino en América Latina y a Milei ser apreciado como un socio incondicional de Washington, Israel, y fortalecer las Fuerzas Armadas. A diferencia de sus predecesores, el mandatario ha optado por distanciarse de China, del gigante asiático, al que, como ha reiterado en varias ocasiones, considera como un país comunista sin importarle los vínculos comerciales y financieros existentes. Pendientes también de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Se reúnen este martes por videoconferencia en un encuentro extraordinario convocado para abordar la crisis en Oriente Próximo tras los ataques con drones y misiles iraníes contra Israel, con la amenaza latente de adoptar nuevas sanciones contra el sector militar de Teherán. Convocados de urgencia por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, los titulares de Exteriores del bloque van a discutir los próximos pasos a dar en el marco de la tensión provocada por el ataque sin precedentes por parte de Irán. En su mensaje en redes sociales, en el que confirmaba el encuentro, el jefe de la diplomacia comunitaria ha reiterado que el objetivo de la cita es contribuir a una desescalada y a lograr la seguridad en la región. Miramos ahora a China, nos centramos ahora en su economía, que ha crecido más rápido de lo esperado en el primer trimestre, lo que ofrece cierto alivio a los funcionarios mientras intentaban apuntalar el crecimiento ante la prolongada debilidad en el sector inmobiliario y la creciente deuda de los gobiernos locales. Sin embargo, el crecimiento de las ventas minoristas y la producción industrial en marzo no ha cumplido con las expectativas. El PIB creció un 5,3% en enero a marzo respecto al año anterior, según han mostrado los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, cómodamente por encima de las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters, de un aumento del 4,6% y ligeramente más rápido que la expansión del 5,2% en los 3 meses anteriores. En cuanto al sector inmobiliario, malos datos. Las caídas de los precios de las viviendas en marzo se han reducido, pero la caída del sector claramente se está extendiendo a otras industrias. La producción de cemento se cayó un 22% en marzo, la mayor caída mensual registrada. Pendientes también de los mercados de Estados Unidos, pendientes también de las caídas que vimos ayer. Ojo, porque hoy en pre-market estamos viendo que se da la vuelta, auguran hasta 200 puntos básicos de subida para el dólar, pero les contamos lo que sucedió en la sesión de ayer. Es que continuaban una liquidación de la semana pasada cuando el indicador de miedo de Wall Street alcanzó su nivel más alto desde octubre, un varapalo que se forjaba tras la explosión de las ventas minoristas en Estados Unidos, que sacudía además a los mercados de bonos y divisas. La deuda pública se vende y el dólar gana, mientras la última señal de la economía americana enfría las esperanzas de recortes de los tipos de interés. Pendientes de Estados Unidos, pendientes también de la apertura de Wall Street, que tendrá lugar en poco más de una hora. Como os decimos, apunta a subidas, al menos en su inicio. Miramos ahora al yen, ha caído más de los 154 yenes por dólar por primera vez desde 1990, superando los niveles que algunos analistas han advertido que podrían provocar una intervención directa
de Japón. La moneda se debilitó un 0,7% para cotizar en el entorno de los 154,28, mientras los operadores redujeron sus apuestas sobre rápidos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, fortaleciendo al dólar. Miramos también a Tesla, sus acciones cayeron más de un 5%, registrando su peor día desde principios de marzo, después de que dijera que iba a recortar más del 10% de su fuerza laboral. La decisión del fabricante de automóviles eléctricos de eliminar al menos 14.000 puestos de trabajo se produce en un momento en el que la demanda de vehículos eléctricos se desacelera y en medio de una mayor competencia de empresas fuera de Estados Unidos. Rivian, otro fabricante de automóviles eléctricos de Estados Unidos, cayó un 8%. Miramos también ahora los metales. Han experimentado subidas en el precio después de que Reino Unido y Estados Unidos activaran las sanciones que prohíben el comercio de nuevos suministros rusos de ambos componentes vitales para el sector industrial. El aluminio ha llegado a subir un 9,4%, firmando su alza intradía más elevada desde 1987, aunque en estos momentos cotizaba algo más abajo. Por su parte, el níquel llegó a avanzar 1,45% hasta los $411,45.